Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma, apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. En esta oportunidad iniciaremos una lectura muy interesante, 1984 del autor George Orwell. Ponte cómodo y déjate leo. Capítulo 6. Winston estaba escribiendo en su diario. Sucedió hace 30 años. Una noche oscura, en una callejuela cerca de una de las grandes estaciones de ferrocarril. Ella estaba de pie cerca de un portal a la luz de una farola que apenas iluminaba nada. Tenía el rostro juvenil y muy maquillado. En realidad, fue el maquillaje lo que me llamó la atención. Su blancura, como la de una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan, no había nadie más en la calle y ninguna telepantalla. Me pidió $2. De momento le resultó demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y se los apretó con los dedos tratando de extirpar aquella imagen recurrente. Tuvo la tentación casi irreprimible de ponerse a gritar palabrotas, o de golpear con la cabeza contra la pared, volcar la mesa y lanzar el tintero por la ventana, de hacer cualquier cosa ruidosa o dolorosa que pudiera borrar aquel recuerdo que lo atormentaba. Tu peor enemigo, pensó, era tu propio sistema nervioso. Cuando menos lo esperabas, la tensión acumulada en tu interior podía traducirse en un síntoma visible. Recordó a un hombre con el que se había cruzado por la calle hace unas semanas, un individuo normal, miembro del partido de 35 o 40 años, alto y delgado, que llevaba un maletín en la mano. Estaba a unos pocos metros cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contrajo en una especie de espasmo. Volvió a ocurrir justo en el momento en que se cruzaron. Fue una contracción nerviosa, un temblor tan rápido como el obturador de una cámara, pero era evidente que se trataba de un tic habitual. En aquel momento pensó, ese pobre diablo está perdido. Y lo más inquietante era que muy probablemente se tratara de un gesto inconsciente. Lo más peligroso era hablar en sueños. Que él supiera, no había forma de protegerse de eso. Tomó aliento y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y pasamos por un jardín trasero hasta llegar a una cocina en un sótano. Había una cama junto a la pared y una lámpara en la mesita que daba muy poca luz. Ella le rechinaron los dientes, le habría gustado escupir al mismo tiempo que en la mujer del sótano pensó en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, o lo había estado y probablemente aún siguiera estándolo, porque no le costaba que su mujer hubiese muerto. Le pareció respirar de nuevo el olor aserrado de la cocina en el sótano. Una mezcla de bichos muertos, ropa sucia y perfume barato, pero aún así atractivo, porque ninguna mujer del partido utilizaba perfumes o ni siquiera era concebible que pudieran usarlo. Solo los proles se perfumaban. En su imaginación, aquel aroma estaba inextricablemente unido a la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue su primer fallo en casi 2 años. Frecuentar a prostitutas estaba prohibido, claro, pero era una de esas normas que uno se atrevía a quebrantar de vez en cuando. Era peligroso, pero no una cuestión de vida o muerte. Que te pescaran con una prostituta podía suponer 5 años en un campo de trabajo forzado, nada más, siempre que no hubiese cometido algún otro delito. Y resultaba muy fácil si conseguías que no te sorprendieran en pleno acto. Los barrios pobres estaban llenos de mujeres dispuestas a venderse.
Algunas podían comprarse por una botella de ginebra que en teoría tenía prohibida a los proles. Tácitamente el partido incluso fomentaba la prostitución para dar salida a unos instintos que no podían reprimirse del todo. Esos deslices no tenían demasiada importancia, con tal que fuesen furtivos, sórdidos y que solo implicara a mujeres de clase ínfima y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre los miembros del partido. Pero, a pesar de que era uno de los crímenes que inevitablemente confesaban los acusados en las purgas, era difícil imaginar que una cosa así llegase a suceder. El objetivo del partido no era solo impedir que hombres y mujeres establecieran lazos que no pudieran controlar. Su intención real, y no confesada, era eliminar cualquier placer del acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo dentro y fuera del matrimonio. Todos los esposales entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado para la ocasión, y aunque el principio no se formulaba con claridad, siempre se negaba el permiso si la pareja en cuestión daba la impresión de sentir atracción física. El único fin admitido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del partido. Las relaciones sexuales se consideraban una operación menor y ligeramente desagradables, como ponerse un enema. Eso tampoco se decía claramente, pero a todos los miembros del partido se les inculcaba de manera indirecta desde la infancia esto. Incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo, que defendía la abstinencia total en ambos sexos. Los niños debían engendrarse por inseminación artificial, Insemart, en nueva lengua, y educarse en instituciones públicas. Winston era consciente de que no lo decían verdaderamente en serio, aunque encajaba en la ideología general del partido, que estaba tratando de eliminar el instinto sexual, o, en caso de que eso fuese imposible, de mancillarlo y desvirtuarlo. Ignoraba el porqué, pero le parecía natural que fuese así, y por lo que se refería a las mujeres, los esfuerzos del partido tenían bastante éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debían de llevar 9, 10, casi 11 años separados. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Pensaba cuando pasaban en los días olvidados por completo, y se olvidaba que estaba casado. Solo había estado junto con ella unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, aunque fomentaba la separación en caso de que no hubiera hijos. Catherine era alta, rubia, espigada y se movía con suma elegancia. Tenía un rostro osado y aquilano, que casi parecía noble hasta que uno descubría que detrás de él no había nada. Al poco tiempo de empezar su vida de casados, aunque tal vez fuese que ahora la conocía más íntimamente que a la mayor de la gente, decidió que era, sin excepción, la inteligencia más vulgar, vacía y estulta que había visto jamás. Era incapaz de albergar una sola idea que no fuese un eslogan, y no había imbecilidad que no pudiera tragarse si provenía del partido. La banda sonora humana la llamaba en su imaginación. Sin embargo, habría podido vivir con ella de no ser precisamente por eso, por el sexo. Cada vez que la tocaba se ponía tensa y rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen articulada de madera, y lo raro era que incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos, parecía como si al mismo tiempo lo apartara de su lado con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos lograban producir esa impresión. Se tumbaba con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, como si se sometiera a él. Era muy violento, y con el tiempo llegó a ser horrible. Pero habría podido resistirlo si hubiese acordado no tener relaciones. Lo curioso es que fue Catherine quien insistió en tenerlas. Aseguró que tenían que engendrar un hijo si podían, así que siguieron haciéndolo una a la vez a la semana, con bastante regularidad, siempre que no era imposible. Incluso se lo recordaba por la mañana, como si fuese algo que tenían que hacer por la noche y que no debían olvidar. Tenía 2 maneras de decirlo. Una era hacer un bebé y la otra era nuestro deber con el partido. Sí, había llegado a usar esa frase. Winston llegó a sentir verdadero horror cada vez que llegaba el día señalado. Por suerte no tuvieron hijos y al final ella aceptó dejar de intentarlo y poco después se separaron. Winston suspiró de forma inaudible. Volvió a coger la pluma y escribió:
Se tumbó en la cama y de pronto, sin ningún preliminar, de modo más vulgar y horrible que quepa imaginar, se subió la falda. Se vio a sí mismo iluminado por la mortecina luz de la lámpara, con el olor a bicho y perfume barato en la nariz, y en el fondo de su corazón notó una sensación de derrota y resentimiento que incluso en aquel momento se mezcló con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, eternamente frígido por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener su propia mujer en lugar de esos sórdidos encuentros cada pocos años? Pero tener una verdadera relación amorosa era casi inconcebible. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Un minucioso acondicionamiento temprano, los juegos y las duchas de agua fría, las bobadas que les inculcaban en el colegio, en los espías y en la liga juvenil, las conferencias, los desfiles, las canciones, los eslóganes y la música militar habían extirpado de ellas ese sentimiento natural. La razón le decía que debía de haber excepciones, pero en el fondo de su corazón se resistía a creerlo. Todas eran inexpugnables, como quería el partido. Y lo que él quería, incluso más que ser amado, era derribar ese muro de virtud, aunque fuese solo una vez en la vida. El acto sexual bien hecho era una forma de rebelión, el deseo era criminal. Si hubiese logrado despertar a Catherine, se habría considerado una especie de seducción, aunque se tratara de una mujer. Pero tenía que terminar su historia. Escribió: acerqué la lámpara, cuando la vi a la luz. Después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de parafina le había parecido muy brillante. Por primera vez pudo ver bien a la mujer. Había dado un paso hacia ella y luego se había detenido, lleno de deseo y terror. Era muy consciente del riesgo que había asumido al ir allí. Lo más probable era que le detuviera alguna patrulla al salir. Incluso cabía la posibilidad de que estuvieran esperándole al otro lado de la puerta. No valía la pena marcharse sin hacer lo que había ido a hacer. Tenía que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de pronto a la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. El maquillaje formaba una capa tan gruesa que su cara, que parecía que fuese a romperse como una máscara de cartón. Pero el detalle verdaderamente horroroso fue que había entreabierto la boca, revelando solo una negrura cavernosa. No tenía dientes. Escribió a toda prisa con caligrafía apresurada. Cuando la vi a plena luz, reparé en que era bastante vieja, 50 años al menos, pero seguí y lo hice de todos modos. Volvió a apartarse los párpados con los dedos. Por fin lo había escrito, pero no había servido de nada. La terapia no había funcionado. La tentación de ponerse a gritar palabrotas seguía siendo tan grande como antes. Capítulo 7. Si queda alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si quedaba alguna esperanza, debía estar en los proles, porque solo en esas masas despreciadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podía generarse la fuerza necesaria para destruir al partido. Este no podía derrocarse desde adentro. Sus enemigos, si es que lo sabía, no tenían forma de unirse o siquiera de reconocerse mutuamente, incluso en caso de que existiera en la Alejandría hermandad, lo cual no era del todo imposible. Resultaba inconcebible que sus miembros pudieran reunirse en grupos de más de 2 o 3. La rebelión se limitaba a un cruce de miradas, una inflexión de la voz o, como mucho, una palabra susurrada ocasionalmente. En cambio, los proles, si pudieran ser conscientes de su fuerza, no tendrían necesidad de conspirar. Bastaría con que se encabritaran como un caballo que sacude a las moscas. Si quisieran, podrían volar el partido en pedazos a la mañana siguiente. Tarde o temprano tenía que ocurrírseles y, sin embargo, recordó una ocasión en que, al pasar por una calle abarrotada, había oído un enorme griterío de cientos de voces femeninas provenientes de un callejón que había un poco más adelante. Era un grito de rabia y desesperación, un profundo «¡Oh!» que sonaba como la reverberación de una campana. El corazón estuvo a punto de salirse del pecho. «¡Ha empezado!», pensó.
¡Un motín! Por fin se han rebelado los proles. Cuando llegó a aquel lugar vio que no era más que una turba de 200 o 300 mujeres que se agolopaban en torno a los puestos de un mercadillo callejero, con un gesto tan trágico como el de los pasajeros de un barco a punto de irse a pique. De pronto, la desesperación general se disgregó en innumerables disputas individuales. Al parecer, en uno de los puestos se vendían cacerolas de latón. Era de ínfima calidad, pero encontrar cacharros de cocina cada vez era más difícil. La existencia se había agotado de pronto. Las mujeres que habían logrado comprar una intentaban marcharse con sus cacerolas, mientras que las otras las empezaban a empujar e insultaban, y docenas de ellas vociferaban en torno al puesto y acusaban al dueño de favoritismo y de tener más cacerolas escondidas. Se oyeron nuevos gritos. 2 mujeres de apariencia abotargada, una de ellas con el pelo suelto, habían cogido la misma cacerola y estaban intentando quitársela a la otra de la mano. Por un momento forcejearon hasta que el asa se soltó. Winston las observó asqueado. Y sin embargo, aunque fuese solo por un instante, aquel grito de solo unos cientos de gargantas casi había sido aterrador. ¿Por qué nunca gritaban así por algo que tuviese verdadera importancia? Escribió: hasta que no tomen conciencia no se rebelarán, y sin rebelarse no podrán tomar conciencia. Eso reflexionó. Casi parecía una transcripción de uno de los manuales del partido. Por supuesto, el partido aseguraba haber liberado a los proles en sus cadenas. Antes de la revolución habían estado oprimidos por los capitalistas que los habían fustigado y matado de hambre, habían obligado a las mujeres a trabajar en las minas de carbón, cosa que seguían haciendo, y habían vendido a los niños a las fábricas a los 6 años de edad. Pero al mismo tiempo, fiel a los principios del doble piensa, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían estar sometidos como animales, mediante la aplicación de unas cuantas normas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no hacía falta saber más. Mientras siguieran trabajando y procreando, sus otras actividades carecían de importancia. Dejados a su aire, como el ganado en la llanura de Argentina, habían caído en estilo de vida propio que parecía seguir una especie de patrón ancestral. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, llegaban a la edad mediana a los 30 y la mayoría moría a los 60. El arduo trabajo físico, el cuidado de la casa y de los hijos, las discusiones triviales con los vecinos, las películas del fútbol, la cerveza y por encima de todo, el juego, colmaban el horizonte de su imaginación. Tenerlos controlados era relativamente fácil. Entre ellos siempre había infiltrados unos cuantos agentes de la policía del pensamiento que extendían rumores falsos y señalaban y eliminaban a los pocos individuos que se consideraban peligrosos. Sin embargo, no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles fuesen formación política. Lo único que se les pedía era un primitivo patriotismo al que deberían de poder recurrir en caso necesario para hacerles aceptar jornadas más largas o raciones más escasas. E incluso, cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría algunas veces, no conducía a ninguna parte porque, al carecer de ideas generales, solo podían concentrarlo en minuciosas concretas y sin importancia. Inevitablemente pasaban por alto los mayores males. La mayoría de los proles ni siquiera tenían telepantalla en casa. La policía civil apenas se metía con ellos. En Londres, la tasa de criminalidad era muy alta. Había todo un mundo dentro de un mundo de ladrones. Rateros, prostitutas, traficantes de drogas y todo tipo de maleantes. Pero, como todo ocurría entre los mismos proles, nadie le daba mucha importancia. En las cuestiones morales, se les permitía regirse por su código ancestral. No se les imponía el puritarismo sexual del partido. No se castigaba la promiscuidad y el divorcio estaba permitido. De hecho, incluso se habría permitido el culto religioso si los proles hubiesen demostrado tener la menor necesidad de él. Estaban fuera de toda sospecha. Como decía el eslogan del partido,
Los proles y los animales son libres. Winston alargó el brazo y se rascó la variz con un cuidado. Otra vez había empezado a picarle. Siempre acababa volviéndose a lo mismo, la imposibilidad de saber cómo había sido verdaderamente la vida antes de la Revolución. Sacó del cajón un ejemplar de un libro de historia para niños que le había prestado la señora Parson y empezó a copiar un pasaje en el diario. En los viejos tiempos, decía el libro, antes de la gloriosa Revolución, Londres no era la hermosura de ciudad que hoy conocemos. Era un sitio oscuro, sucio y paupérrimo donde casi nadie tenía suficiente comida y cientos y miles de personas no tenían botas que ponerse ni un tejado donde guarecerse para dormir. Los niños de vuestra edad tenían que trabajar 12 horas al día para unos amos crueles que les azotaban con sus látigos si trabajaban demasiado despacio y solo les alimentaban con agua y mendrugos de pan duro. Entre esa terrible pobreza había unas cuantas mansiones muy hermosas donde vivían los ricos y que tenían hasta 30 criados para cuidarlos. Esos ricachones se llamaban capitalistas. Eran feos y gordos y tenían cara de malvados, como el de la ilustración de la página siguiente. Como veis, llevaban un traje negro largo llamado frac y un extraño sombrero en forma de chimenea que se llamaba chistera. Era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran los dueños de todo y los demás eran sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, podían meterlo en la cárcel o quitarle el trabajo y matarlo de hambre. Cuando una persona normal hablaba con un capitalista, tenía que hacerle reverencia, quitarse la gorra y llamarle señor. El jefe de todos los capitalistas se llamaba el rey. Y Winston sabía lo que vendría a continuación. Hablaría de los obispos con sus magnas del linón, de los jueces con sus togas de armiño, de la picota, del potro, de los trabajos forzados, del látigo de 7 colas, del banquete del Lord Mayor y de la práctica de besarle los pies al Papa. También había algo llamado jus primae noctis, que probablemente no aparecía en un libro de texto para niños. Era la ley que le daba derecho a los capitalistas a acostarse con cualquier mujer que trabajase en una de las fábricas. ¿Cómo saber qué parte de aquello era verdad y qué parte era mentira? Tal vez fuese cierto que la media de la gente estuviese mejor ahora que antes de la Revolución. La única prueba de lo contrario era la muda protesta que notabas en tus propios huesos, la sensación instintiva de que las condiciones en que vivías eran intolerables y de que en algún otro momento debieron de ser diferentes. A Winston le sorprendía que lo verdaderamente característico de la vida moderna no fuese su crueldad e inseguridad, sino su vacuidad, su lobreguez y su apatía. La vida, si miras a tu alrededor, no se parecía a las mentiras que brotaban de las telepantallas ni a los ideales que estaban intentando imponer en el partido. Gran parte de ella, incluso para los miembros del partido, era neutral y apolítica, consistía solo en sudar tinta en trabajos horribles, en pelearse para encontrar sitio en el metro, en remendar un calcetín agujerado, en gorronear una tableta de sacrina y en guardar una colilla. El ideal del partido era algo gigantesco, temible y deslumbrante. Un mundo de acero y cemento, de máquinas monstruosas y armas terribles. Una nación de guerreros y fanáticos que desfilaban delante en formación, pensando todos lo mismo, repitiéndolo con las mismas consignas, trabajando sin cesar, luchando, triunfando, persiguiendo 300 millones de personas con la misma cara. La realidad era ciudades sórdidas y en ruinas, en las que gente mal alimentada iba de aquí para allá con los zapatos empapados y vivía en deterioradas casas que olían siempre a col y a váter atascado. Le pareció ver en Londres vasto y ruinoso una ciudad de 1 millón de cubos de basura,
y mezclada con ella una imagen de la señora Parson, una mujer con el rostro arrugado y el cabello encrespado que hurgaba impotente en un desagüe obstruido. Alargó el brazo y volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas marchaban hablando y marchitaban los oídos con estadísticas que demostraban que la gente hoy tenía más comida, más ropa, mejores casas y mejores formas de divertirse, y que viva era importante disfrutar. Trabajaban menos, era más grande, sana, fuerte, feliz, inteligente y educada que hace 50 años. Ni una sola palabra de lo que decían podía demostrarse o rebatirse. El partido afirmaba, por ejemplo, que el 40% de los proles adultos estaban alfabetizados y que antes de la revolución el número había sido solo del 15%. El partido aseguraba que la tasa de mortalidad infantil era ahora el 160 por 1000, mientras que antes de la revolución había sido el 300 por 1000. Y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Era muy posible que literalmente todo lo que decían los libros de historia, incluso lo que uno aceptaba sin dudarlo, fuese pura fantasía. Por lo que él sabía, era posible que nunca hubiese existido una ley como la jus primae noctis, o personas como los capitalistas, o una prenda como la chistera. Todo se difumaba en la niebla. El pasado había sido borrado, se había olvidado, todo se había borrado, y de ese modo la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido, después de que se ocurriera, y eso era lo importante, una prueba concreta e inconfundible de un acto de falsificación. La había tenido entre los dedos al menos 30 segundos. Debió de ser en 1973. En cualquier caso, ocurrió por la época en que Catherine y él se habían separado, pero la fecha verdaderamente relevante había sido 7 u 8 años antes. En realidad, la historia empezó a mediados de los 60, la época de las grandes purgas en las que eliminaron de una vez para siempre a los primeros dirigentes de la revolución. En 1970 ya solo quedaba el hermano mayor, o los otros lo habían denunciado por traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein había huido y estaba escondido vete a saber dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido sin dejar rastro, y la mayor parte había sido ejecutado después de especular juicios públicos en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había 3 hombres llamados Jones, Aronson y Rutherford. Debieron de detenerlos en 1965. Como ocurría a menudo, los 3 estuvieron desaparecidos un año más, sin que nadie supiera si estaban vivos o muertos, y de pronto se presentaron y se acusaron a sí mismos. Confesaron haber estado a punto de presentarse en sus convivencias con el enemigo. En esa época el enemigo también era Eurasia. Haber malversado fondos públicos, haber colaborado en el asesinato de varios miembros de confianza del partido y haber conspirado contra el hermano mayor desde hace mucho antes de la revolución, así como su participación en actos de sabotaje que habían causado la muerte a cientos de miles de personas. Después de confesar todo eso, les perdonaron y readmitieron en el partido en puestos que en realidad eran sinecuras, pero parecían importantes. Los 3 escribieron largos y abyectos artículos en el Times, en los que analizaban las razones de defección y hacían propósito de enmienda. Poco tiempo después de que los pusieran en libertad, Winston los había visto a los 3 en el Café del Castaño. Recordaba la aterradora fascinación con que los había observado por un largo rato. Eran mucho más viejos que él, reliquias de un mundo antiguo, casi las últimas figuras que quedaban de los primeros tiempos heroicos del partido. Todavía tenían en torno a ellos el glamour de la lucha clandestina y la guerra civil. Winston tenía la sensación, aunque en esa época las fechas y los hechos ya empezaban a volverse borrosos, de haber oído sus nombres varios años antes que el del hermano mayor. No obstante, eran forajidos, enemigos, intocables y estaban condenados a una aniquilación segura al cabo de 1 o 2 años. Nadie que hubiese caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escapar.
Eran cadáveres esperando que los llevaran a la tumba. No había nadie en las mesas cercanas. Ni siquiera era prudente dejarse ver cerca de ellos. Estaban sentados en silencio delante de una copa de ginebra aromatizada con clavo, que era especialidad de café. De los tres, Rutherford era el que más había impresionado a Winston. Rutherford había sido un caricaturesco famoso, cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso entonces, de cuando en cuando, seguía publicando algunas en el Times, pero era solo una imitación de su primer estilo, y resultaban poco convincentes y carentes de vida. Siempre eran refritos de los temas originales: las casas de los suburbios, niños famélicos, algaradas callejeras, capitalistas en chistera. Incluso en las barricadas de capitalistas seguían llevando chistera. Un esfuerzo constante e útil por volver al pasado. Era un hombre monstruoso, con una melena de cabello gris y grisáceo, bolsas en los ojos, cicatrices y gruesos labios negroides. En otra época debía de haber sido muy fuerte, pero por aquel entonces su corpachón se encorvaba flácido y grueso y daba la impresión de estar desmoronándose por todas partes. Parecía estar viniéndose abajo ante sus propios ojos, como una luz en una montaña. Eran las solitarias 15 horas. Winston no recordaba que había ido a hacer al café a esa hora. El local estaba casi vacío. Las telepantallas emitían música enlatada. Los tres hombres estaban en su rincón casi inmóviles y sin decir nada. Sin que se los pidieran, el camarero les sirvió otras 3 copas de ginebra. Había un tablero de ajedrez en la mesa a su lado con las piezas colocadas, pero no habían empezado siquiera el partido. De pronto, durante casi medio minuto, algo les ocurrió a las telepantallas. La música que estaba sonando cambió y el tono también. Era difícil describir lo que pasó. Fue una nota entraña, algo muy extraño, cascada como un rebuzno y burlona. En su imaginación Winston la llamaba la nota amarilla. Luego una voz de la telepantalla cantó: «Bajo las ramas del castaño te vendí y me vendiste. Ahí están y aquí estamos, bajo las ramas del castaño». Los 3 hombres siguieron inmóviles, pero cuando Winston volvió a mirar el rostro ajado de Rutherford, vio que tenía los ojos llenos de lágrimas y por primera vez reparó, con una especie de escalofrío, aunque sin saber por qué se estremecía, en qué tanto a Arostón como Rutherford tenían la nariz rota. Poco tiempo después volvieron a detenerlos. Por lo visto, habían vuelto a conspirar nada más para ser puestos en libertad. En el segundo juicio volvieron a confesar sus antiguos delitos y una retahíla de crímenes nuevos. Los ejecutaron y su destino quedó registrado en la historia del partido como advertencia para la posteridad. Unos 5 años más tarde, en 1973, Winston estaba desenrollando un fajo de documentos que acababan de salir del tubo neumático de su escritorio, cuando reparó en un papel que sin duda se había traspapelado entre los otros. En cuanto lo aplanó, comprendió su importancia. Era media página arrancada de un ejemplar del Times de 10 años atrás. La parte superior, de modo que incluía la fecha e incluía una fotografía de los delegados en una reunión del partido de Nueva York. En un lugar destacado en el centro del grupo se hallaba Jones, Arson y Rutherford. No había duda posible, pero por si fuera poco, sus nombres figuraban al pie. La clave estaba en que ambos juicios, los 3 hombres habían confesado estar en el suelo euroasiático en esa fecha. Habían volado desde el aeródromo clandestino en Canadá a una cita en algún lugar de Siberia, donde habían conspirado con miembros del Estado Mayor Euroasiático y les habían revelado importantes secretos militares. Winston recordaba la fecha porque era el día de San Juan, pero la historia debía de estar registrada en muchos otros sitios. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran falsas. Por supuesto, eso no era en sí mismo ningún descubrimiento. Ni siquiera entonces creía Winston que las víctimas de las purgas hubiesen cometido realmente los crímenes de los que las acusaban. Pero era una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido,
como un hueso fósil que aparece en un estrato inesperado y destruye una teoría geolística. Si hubiese podido publicarse de algún modo y dar a conocer ese significado, habría sido suficiente para volar el partido en pedazos. Había seguido trabajando. En cuanto vio la fotografía y comprendió lo que significaba, la había tapado con otra hoja de papel. Por suerte, cuando la desenrolló, estaba boca abajo y fuera del campo de visión de la telepantalla. Se puso el cuaderno sobre la rodilla y echó la silla atrás para alejarse lo más posible de la telepantalla. Adoptar un gesto inexpresivo era fácil e incluso se podía controlar la respiración haciendo un esfuerzo. Pero controlar el latido cardíaco era imposible y la telepantalla era lo bastante sensible para captarlo. Dejó pasar unos 10 minutos, torturado por el temor a que un accidente, una repentina corriente de aire sobre la mesa, por ejemplo, pudiera delatarle. Luego, sin volver a darle la vuelta, echó la fotografía en el agujero de memoria, junto con otros papeles. 1 minuto después debió de convertirse en ceniza. Eso había sido 10 u 11 minutos antes. Hoy probablemente hubiese conservado la fotografía. Era curioso que el hecho de haberla tenido entre los dedos fuera lo que le parecía señal de una diferencia incluso en ese momento, cuando la fotografía y el suceso que retrataban no era más que un recuerdo. ¿Acaso el poder del partido sobre el paso y el pasado era menos fuerte? Se preguntó, ¿porque una prueba que ya no existía hubiera existido? Pero ahora, suponiendo que pudiese resucitar de las cenizas la fotografía, ya ni siquiera sería una prueba de nada. En la época en que hizo su descubrimiento, Oceanía ya no estaba en guerra con Eurasia, y los 3 muertos deberían haber traicionado en su país con Eustacia. Desde entonces había habido otras acusaciones, 2 o 3, no recordaba cuántas. Muy probablemente las confesiones se hubiesen restrictido varias veces hasta que los hechos y las fechas originales hubiesen dejado de tener la menor importancia. El pasado no solo cambiaba, sino que cambiaba continuamente. Lo que más contribuía a producirle aquella sensación de pesadilla era que no acababa de entender por qué se llevaba a cabo aquella gigantesca impostura. Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado eran evidentes, pero la razón última era misteriosa. Volvió a empujar la pluma y escribió: «Entiendo cómo, no entiendo por qué». Se preguntó cómo había hecho tantas veces si no estaría loco. Tal vez un loco no fuese más que una minoría de un solo. En otra época había sido un síntoma de locura creer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy lo era creer que el pasado es inalterable. Tal vez fuese lo único en lo que él creía y su creencia lo convenciera y convirtiera en un loco. Pero lo que significaba estar loco no le preocupaba demasiado. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de historia para niños y observó el retrato del hermano mayor que había en la portada. Los ojos hipnóticos lo miraron fijamente. Era como si te oprimiera una fuerza enorme, penetrase en tu cráneo y te machacara el cerebro para despojarte de tus convicciones y persuadirte de que negaras la evidencia de tus sentidos. Al final, el partido anunciaría que 2 o son 5 para creerlo. Más tarde o más temprano era inevitable que llegaran a eso. La lógica de su situación lo exigía. Su filosofía negaba tácitamente no solo la validez de la experiencia, sino la propia exigencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía, y lo terrorífico no era que te mataran por pensar de otra manera, sino que era probable, posible que tuviesen razón. Pues, después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son 4? ¿O que la fuerza de la gravedad actúa? ¿O que el pasado es inalterable? Si tanto el pasado como el mundo externo existen solo en la mente, y ésta es controlable, ¿qué nos queda? Pero no, su valor pareció cobrar ánimos espontáneamente. El rostro de O'Brien había acudido en su memoria sin que supiese muy bien por qué. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su lado.
Estaba escribiéndolo el diario para O'Brien, se lo estaba escribiendo O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería, pero que estaba dirigida a una persona concreta, lo que le confesaría un matiz peculiar. El partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden última y más esencial. A Winston se le encogió el corazón al pensar en el enorme poder dispuesto contra él y en la facilidad con que cualquier intelectual del partido podría derrotarle en una discusión con los sutiles argumentos que él sería incapaz de entender y mucho menos de cuestionar. Y, sin embargo, tenía razón. Ellos estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo evidente, lo estúpido y lo verdadero. Tenía que aferrarse al hecho de que las verdades del perorgullo son ciertas. El mundo existe. Sus leyes no cambian. Las piedras son duras. El agua moja. Los objetos dejados en el vacío caen hacia el centro de la tierra. Con la sensación de estar hablándole a O'Brien y también de estar estableciendo un axioma de crucial importancia, escribió: la libertad consiste en poder decidir y decir que 2 y 2 son 4. Admitido eso, se deduce todo lo demás.